Buenas tardes, queridos alumnos de cuarto año. Soy el profe Sebastián y voy a estar con ustedes hasta fin de año y, si Dios quiere, también el año que viene cuando ustedes estén en quinto. Quería contarles también que soy profesor de filosofía y de comunicación. Como les decía en la introducción del Classroom, mi gran ideal como profesor es tener alumnos que se puedan sentir libres en el aula. En este caso es un aula virtual por el momento, pero es importante que ustedes puedan sentir la libertad de expresar sus opiniones, sus ideas, sus sentimientos, obviamente siempre teniendo respeto y cuidado, especialmente de sus compañeros. Quería contarles un poco de qué se va a tratar este año y empezar con estos videitos, en esta situación tan particular que vivimos, empezar a dar unas breves clases que les permitan, de cada trabajo práctico, de cada actividad que les mande, poder prestar atención a ciertos temas y ciertos conceptos que yo les voy a ir marcando para que vayan incorporando. Y después va a estar el cuestionario con la actividad correspondiente, que en este caso va a ser la actividad, se va a llamar El Circo de las Mariposas, en donde van a ver un pequeño corto y luego van a tener adjunto un cuestionario. Bueno, quería contarles un poco de qué se va a tratar en este año en nuestra materia. Hay un tema central que va a recorrer cada una de las unidades a lo largo del año y es lo que se llama el problema antropológico. Hay una ciencia particular que se llama antropología propiamente dicha, que estudia el hombre, tiene al hombre como objeto de estudio, es decir, se encarga de estudiar al hombre en tanto hombre. Después también la antropología es una temática que está dentro de las distintas disciplinas. Por ejemplo, está la antropología filosófica, o también dentro de la psicología también está la antropología, dentro de la medicina, de la bioética. ¿Por qué? Porque es importante saber qué concepción tengo de hombre antes de desarrollar una teoría. ¿Qué entiendo yo que es el hombre? ¿Qué sentido tiene su existencia? ¿Para qué está en este mundo? O lo podemos plantear de forma personal. ¿Qué sentido tiene mi vida, mi existencia? ¿Para qué estoy acá? ¿De dónde vengo? ¿Soy simplemente el producto más elevado de la evolución? ¿Somos un mono que tuvo suerte? ¿Qué es el hombre? ¿Mi vida es accidental o hay un propósito detrás de ella? ¿Qué pasa luego de la muerte? ¿Qué pasa con los seres queridos que ya no están? Es decir, todas estas preguntas sobre el significado de la vida, de la existencia, el sentido que tiene la vida, es importante para pensar por dónde pasa el sentido de la vida. Todas estas concepciones sirven de base. Uno podría preguntarse qué concepción de hombre tenía Hitler en relación a los judíos, que los consideraba menos que un animal y los mandaba a un campo de exterminio, ¿no es cierto? Uno puede pensar qué concepción de hombre hay detrás de una persona que considera que está bien la manipulación genética o la experimentación con seres humanos. Es decir, ¿podemos experimentar con seres humanos? ¿Cuáles son los límites y hasta qué punto está bien? ¿Hasta dónde empiezo a lastimar la dignidad del ser humano? Pero por eso hay que preguntarse antes qué es lo que entiendo que es el ser humano. Lo particular que tiene en catequesis esta temática es que en nuestro campo vamos a ver el estudio del hombre desde el punto de vista de la revelación. Esto significa, puntualmente, la Sagrada Escritura desde el punto de vista de aquello que ha sido revelado, pero no solamente apoyado en esta fe y en esta creencia, sino que la fe es como un punto de impulso también, la mirada de Dios sobre el hombre, pero no significa quitar todas las demás miradas, ni significa que no utilicemos las herramientas y los elementos que nos brindan y nos proporcionan la demás ciencia, sino que es saber qué lugar y qué acciones le fueron asignadas o tiene asignadas el ser humano en la creación, qué lugar tiene el hombre en la creación. Todas estas preguntas las vamos a tratar de ir viendo y vamos a ir haciendo un recorrido despacito a través de los distintos ejes de trabajo, los distintos ejes temáticos, y a la vez vamos a ir habilitando
en donde esté subido este video, un foro en donde ustedes puedan hacer también sus preguntas, plantear sus dudas, sus cuestionamientos al respecto. Es importante que ustedes tomen nota de todo lo que van viendo en estos videos, que ustedes vayan registrando en ese diario de clases que les pedí que confeccionen, para que ustedes anoten primero los conceptos puntuales que yo les voy a ir marcando y también aquellas ideas o observaciones que quiero que hagan de los distintos trabajos. ¿Qué cosas son importantes que les queden de las actividades? Uno de los primeros ejes de trabajo tiene que ver con una primera definición que nos sirve de punto de partida. Es la definición que nos sirve de punto de apoyo para definir al ser humano. Y dice que el ser humano es una unidad bio-psico-espiritual. ¿Sí? Primero, somos un cuerpo, ¿no es cierto? Somos este cuerpo. Son ese cuerpo. Somos un organismo vivo. Somos un cuerpo que está organizado y que está vivo. Ese cuerpo es nuestro punto de referencia en el mundo, es el lugar desde donde podemos ser, desde donde somos, es el que nos permite percibir, recibir las impresiones del mundo que nos rodea, de las demás personas, es el que nos permite sentir. A través de los sentidos escuchamos, ¿no es cierto? Olemos, tocamos, también hablamos, miramos, ¿sí? A través del cuerpo es la primera dimensión que tenemos plena certeza. Es un cuerpo que nace, que crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Tiene un ciclo vital. Es decir, este cuerpo vive en un tiempo determinado. Y esta es una de las primeras características del ser humano. Una de las primeras dimensiones. También ese cuerpo tiene un adentro. Todo organismo que está vivo tiene un adentro, es decir, como si fuese un sitio interior de operaciones. Tiene una interioridad, una dimensión interior. Esa dimensión interior, esa trama psicológica, esa programación que hay en el interior del hombre, es también aquello que los griegos llamaban alma. Ellos le llamaban psique, se escribía. Y es el origen, es la raíz de la palabra psique, que hoy conocemos cuando hablamos de psicología, de aparato psíquico, de la propia mente, la psique. ¿Qué significa esto? En un principio, para los griegos, alma significa principio vital. El alma es el principio vital de un organismo, ¿no es cierto? Es aquello que impulsa y dinamiza la vida de un cuerpo vivo. Y es un centro de operaciones, podríamos decir, que está en el interior del hombre. Es como si fuese, sabemos que la computadora o el celular tienen un hardware y un software. Es decir, tienen un cuerpo físico y tienen un sistema operativo desde el cual operan, ¿no es cierto? En este caso el artefacto. Nosotros también tenemos un centro operativo desde el cual operamos y desde el cual en el hombre, por supuesto, es mucho más complejo que en otro ser viviente. Es nuestra personalidad, nuestro carácter, es esa segunda naturaleza que se nos fue construyendo a través de los hábitos, a través de todo lo que aprendimos en nuestra historia de vida, a través de las circunstancias de la vida. Es decir, nuestra dimensión psicológica se fue desarrollando a lo largo de la vida. Incluso se sabe hoy que dentro del vientre de la madre el bebé ya incorpora ciertas cuestiones del medio ambiente en el cual va creciendo. Y luego cuando nace en la primera infancia, ¿no es cierto?, la niñez, la adolescencia, ¿no?, toda esta etapa que están ustedes viviendo, ahora, ¿no es cierto?, el hombre va aprendiendo, va madurando y va desarrollando su vida interior, su aparato psíquico, su psicología, su personalidad. Es decir, también dentro de esta dimensión están está nuestro pensamiento, está nuestra capacidad de imaginar, está nuestra memoria, ¿no?, está nuestro sentir, nuestras emociones. Todo eso forma parte de esa dimensión psicológica. Pero también dijimos que hay una tercera dimensión, que es la dimensión espiritual. Y esta parte es un poco
más complicada porque tenemos que separar lo que habitualmente se confunde. Decía Santo Tomás, es importante distinguir para entender. Espíritu hace referencia a otra cuestión que tiene que ver con la apertura del hombre a la trascendencia. El hombre no queda solo en esa programación interior, sino que está abierto a trascender a su sí mismo, el sí mismo. El hombre está llamado a la trascendencia, está siempre en la posibilidad de estar en relación con el medio ambiente, con lo que lo rodea. El hombre, por esta dimensión espiritual, es que podemos decir que puede crear, tiene la capacidad, la potencia de poder crear. Esto es el único ser vivo sobre la tierra que puede trabajar y construir, crear cosas que no existían, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la naturaleza y las cosas que existían anterior a nosotros, que van a estar posterior a nosotros, que son indiferentes e independientes del ser humano, como una montaña, como la existencia del cielo, de los astros, pero también tenemos cosas que nos rodean todo el tiempo que han sido creadas por el hombre. Y esa creación del hombre, esa capacidad que tiene el hombre de poder poner su espíritu en la materia, es decir, el hombre idea algo, puede desarrollar algo que todavía no existe y crearlo. O, por ejemplo, yo puedo en este momento pensar en una hamburguesa de McDonald's y pensar y decir, qué rico. O puedo pensar, o ustedes pueden pensar en la chica de la que están enamoradas o del chico del que están enamorados sin que esté presente frente a ustedes. Es decir, podemos imaginar y crear cosas que aún no están presentes. El hombre tiene la capacidad de poder crear dentro de su interioridad, dentro de su mente, un escenario distinto al que está viviendo enfrente. El hombre puede, por medio del espíritu, crear un lugar al que quiere ir, hacia donde quiere llegar, un ideal al que quiere caminar. El hombre, por el espíritu, crea sentido. Nuestra vida y todo lo que hacemos tiene sentido. Esto no pasa en el reino animal. El reino animal, un animal no piensa si la casita, la cucha donde vive, no le interesa el color que tenga, si es rojo o azul o si está puesto en un lugar más lindo del jardín o del patio, no le interesa esas cosas, va y duerme donde esté. Es decir, el animal no piensa todas estas cuestiones, pero para el hombre sí es importante decidir qué color va a llevar una pared. El hombre está constantemente creando sentidos en su existencia. No es un hombre que solamente vive y recibe las impresiones del interior y listo, y responde automáticamente como hace el animal mediante sus instintos, sus impulsos, responde a las impresiones del exterior y responde a las leyes de la naturaleza que están inscritas en su propia naturaleza. El animal funciona, un animal en estado salvaje, ¿no es cierto?, funciona siguiendo aquellas leyes que gobiernan su naturaleza, que generalmente tienen como finalidad la supervivencia de la especie. No tienen un destino personal, individual. Un león no hace algo por sí mismo, por él, no crea sentido a su existencia personal y particular, sino que lo que hace lo hace para que sobrevivir y para que sobreviva su familia, su especie, etc. No hay no hay carga de sentido, no va llenando de sentido su vida. El animal, el primer animal hasta el último, está igual, no tiene cultura, no ha creado nada el animal. Desde el primer león hasta el último león, están siempre en la misma situación. En cambio el hombre, en esto que llamamos cultura, es donde el hombre ha puesto su espíritu y ha creado tanto lo bueno como también aquellas cosas que no son tan buenas. ¿No es cierto? Esta dimensión es espiritual. En esta primera definición de que el ser humano es una unidad bio-psico-espiritual, hacemos referencia, ¿no?, al cuerpo, que es más fácil de entender, y lo psicológico y lo espiritual es importante distinguirlo. Lo psicológico está, como se dice, atado a la historia, a la propia historia y a la circunstancialidad de la vida. Es decir,
Somos distintos porque tenemos historias de vida distintas, porque estamos en circunstancias distintas. Es decir, si yo crezco en esta familia, con estos valores, con estas características que me inculcaron de chico, que me enseñaron, ya sea lo bueno o lo malo, yo voy a aprender y voy a haber adquirido una configuración de acuerdo a lo que he ido aprendiendo en ese entorno. Por eso en la psicología está fuertemente atada a la circunstancialidad y a la historia. En cambio, lo espiritual, que también, por supuesto, en una primera instancia, nosotros somos sujetos que recibimos sin tomar muchas decisiones sobre nuestra existencia, ¿no es cierto? Uno piensa cuando uno es chico, uno no toma decisiones ni a qué colegio va a ir, ni con qué amigos se va a relacionar primero, porque esas decisiones las toman otros por nosotros. Ni hablar de la aceptación de otras cuestiones. Y también podemos pensar en situaciones muy difíciles. Imaginemos en un chico, por ejemplo, que nace en una situación de extrema pobreza o que nace en una situación de desnutrición o de maltrato familiar, ¿no? Imaginemos situaciones tan dramáticas como la que lamentablemente tenemos en nuestro país y en el mundo, en donde evidentemente ya ese contexto y esa situación ya condicionan a la persona a su posterior desarrollo, ¿no es cierto? Por eso siempre desde una antropología cristiana se rescata tanto el valor de la familia, no una familia perfecta, ¿no es cierto?, sino esa familia que ya sea nuestro papá, nuestra mamá, nuestros seres más cercanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, esa familia que tenemos, que es la que nos da el primer amor, la que nos cuida, digamos, ¿no es cierto? Es la que nos contiene cuando somos chicos y que nos da todo el amor indispensable necesario para el resto de la vida. Todo aquello que adquirimos en los primeros años de vida van a ser fundamentales y centrales para forjar los cimientos de nuestra psicología, de nuestra personalidad. Mediante el espíritu, a diferencia de lo psicológico, es nuestra capacidad de crear nuestro sentido propio, personal, de poder modelar nuestra vida, de poder decidir qué quiero para mi vida, decidir con qué grupos me quiero relacionar y con cuáles no, decidir si creo o no a aquello que me han dicho, que no sirvo, que no soy tan valioso, ¿no es cierto? Decidir qué voy a hacer, de qué me voy a llenar, con qué grupos me voy a juntar, con qué música voy a escuchar, qué cosas me gustan y cuáles no. Es decir, mediante el espíritu también es la capacidad que tenemos de ir tomando decisiones sobre nuestra vida para que no estamos solamente atados y condicionados a lo psicológico, ¿no es cierto? Pensemos en el caso de una mujer que padece algún trastorno psicológico, una depresión, por ejemplo. Una persona que se siente que no puede sentir la alegría, que no puede sentirse plena, que no puede sentir ganas de vivir, que se siente atado, tironeado para abajo por alguna fuerza que no puede controlar, que está más allá de sus decisiones. Hay algo que interiormente, inconscientemente, la mantiene estructurada en un sentimiento, podríamos decir, oscuro, en un sentimiento de desesperanza, de no poder seguir adelante. Y sin embargo, si uno lo ve de afuera a esta situación, muchas veces le resulta de mucha impotencia ver que esa persona no está pudiendo ver el valor de su propia vida, el valor de la vida de los otros. Probablemente puede ser que tenga algún hijo, que tenga nietos, que tenga... Es decir, que no pueda reconocer el valor de cosas más sencillas, como puede ser un atardecer, el paisaje, las flores, no sé, el mar, que no pueda reconocer el valor de la vida en general y el valor de su propia vida. Es decir, lo psicológico la mantiene atada en una especie de trampa psicológica que no le deja florecer, no le deja salir de esa realidad. Entonces nosotros, desde la antropología cristiana, el concepto de hombre que vamos armando es un concepto en el cual está también la dimensión espiritual. Una de las cosas que dice es que la psicología no tiene la última palabra sobre el hombre. El hombre en su dimensión espiritual es capaz de poder ser libre. El hombre puede liberarse también, es decir, de toda su circunstancialidad,
de todas las situaciones de vida, incluso de su propia trama de vivencia, de su propia trama psicológica. El hombre puede, incluso, como decimos hoy, ¿no es cierto?, que uno va a terapia, ¿no es cierto?, que alguien va a la terapia, puede autoanalizarse, puede ser él mismo objeto de su reflexión. Yo puedo pensar sobre mi vida, sobre lo que hice bien, lo que hice mal, puedo mirarme a mí mismo y reflexionar y tomar decisiones. Si yo emprendo también a la vez un camino espiritual de la mano de Dios y de las verdades de Dios, encima también nosotros creemos que esa mirada de Dios sobre la vida del hombre es la mirada más verdadera que hay sobre el hombre. El mundo nos mira siempre como con sus defectos, miserias, imperfecciones, pero la mirada de Dios sobre la vida del hombre en general, o en lo que se puede llamar la doctrina social, es decir, la mirada de Dios sobre la sociedad o la mirada de Dios sobre la vida personal, es siempre una mirada verdadera, una mirada perfecta de mi propia existencia que me puede recobrar el sentido pleno de mi vida personal. Lo espiritual es una dimensión que Dios nos dio, al margen de que lo elijamos o no lo elijamos. Es decir, lo espiritual es tanto nuestra capacidad de abrirnos y de recibir y de vivir lo bueno como lo malo. También son las elecciones de vida, la música que escucho. Es decir, ustedes fíjense en esto, cuando yo escucho música, la música viene a llenarme de sentido, a decir cosas que a lo mejor yo no puedo decir, viene a completar algún sentimiento, alguna emoción. Con la música me identifico con esto que dice, con este concepto de este autor, de esta canción, de esta música. Es decir, entonces yo voy tomando decisiones con qué me voy relacionando. Con este grupo de amigos me relaciono porque con ellos hacemos esto, porque con ellos me ayudan a encontrar el sentido. Yo quiero tener estos valores que tenemos con este grupo y no estos otros. Es decir, los grupos de personas que decidimos, cuando ya podemos tomar decisiones, empezamos a elegir con quiénes queremos ir dándole sentido a nuestra vida, de qué nos queremos ir llenando. Por eso, otro de los ejes temáticos que vamos a ir viendo es que el hombre está siempre en relación, ¿no es cierto? Nosotros estamos necesariamente relacionados, no podemos evitar, es inevitable para el hombre estar en relación. Esas relaciones son 5, ¿no es cierto? El hombre está en relación con otros hombres, estamos en relación con la naturaleza, estamos en relación con las cosas creadas por el hombre que no son parte de la naturaleza, ¿cierto? Esta taza ha sido creada por el hombre, o el mouse de mi computadora, fueron inventadas y creadas por el hombre. La naturaleza, las cosas, las otras personas y conmigo mismo, lo que se dice el sí mismo, y también en relación con Dios, ya sea por la afirmación de la existencia de Dios o por la negación. Uno puede pensar en una planta, una flor, una planta, un árbol y un jardín. El jardín es el hábitat, es el medio ambiente, el ecosistema adecuado para que la planta florezca, para que dé sus frutos en el tiempo que los tiene que dar. Es el lugar apropiado para que florezca y viva en plenitud, para que se cumpla lo que tiene que hacer, lo que tiene que ser. En el jardín la planta cumple y se planifica, es lo que tiene que ser. ¿Y qué pasa en el jardín? Que está resguardada, está cuidada, tiene el agua, tiene la tierra preparada, el sol, se la cuida de que no se le entren, no sé, los insectos que la pueden lastimar. Es decir, el jardín es el medio ambiente apropiado para la planta. De la misma manera, la comunidad es el medio ambiente apropiado para el ser humano entendido como persona humana, con dignidad y con valor, para la persona, ¿no es cierto? Nosotros vivimos necesariamente en sociedad, pero sociedad no es lo mismo que comunidad. En la sociedad se dan relaciones de todo tipo, tanto buenas como malas, tanto constructivas como destructivas. Pensemos en relaciones de violencia, en donde uno ejerce violencia sobre el otro.
ya sea física o a través de la palabra o psicológica. Pensemos en situaciones de explotación, donde alguien explota al otro y le paga lo que no corresponde por su trabajo. Pensemos en otro momento, bueno, sigue habiendo hasta el día de hoy, en la esclavitud. Pensemos en todo tipo de relaciones. Pensemos en lo que decíamos antes, Hitler mandando a morir gente a campos de exterminio, ¿no es cierto? Pensemos en las relaciones. No todas las relaciones son buenas. Por eso, en la comunidad es la definición del tipo de relaciones humanas que el hombre necesita para florecer y para ser persona. En la sociedad no necesariamente se dan las buenas relaciones. Por lo tanto, la comunidad es otro concepto importante que nosotros vamos a ver. Ya vimos que el hombre es una unidad bio-psico-espiritual. Vimos también que el hombre está en relación necesariamente, y también vimos que el medio ambiente o el ecosistema propicio para el desarrollo y la plenitud del ser humano es la comunidad. ¿Sí? Esto quiero que lo registre. En la comunidad el hombre encuentra todo lo que necesita para vivir, encuentra también la mirada del otro que le dice las cosas buenas, que lo construye, que lo edifica, que también le pone los límites, le marca aquello que haya que corregir. La comunidad es necesaria para que el hombre se desarrolle. Ahí está todo lo que necesitamos. Está el amor necesario para la vida. En la comunidad el hombre está cuidado, es un marco de cuidado. Por eso a mí me interesa que en el corto que van a ver, el protagonista, Will, presten atención a Will. Quiero que presten atención y puedan distinguir de Will aquellos aspectos físicos, psicológicos y espirituales, que ustedes puedan distinguirlos en este personaje. Y cómo estos aspectos entran en juego en el marco de dos comunidades diferentes. Ustedes van a ver dos comunidades diferentes y cómo él se relaciona en estos dos ambientes diferentes, ¿no es cierto? Podríamos decir que una es constructiva y otra es destructiva. Eso después lo van a ver ustedes, y a mí me interesa que ustedes presten central atención a estos elementos. Más adelante vamos a seguir desarrollando todas estas ideas, vamos a seguir profundizándolas para que vayan quedando claras, ¿no es cierto? Hasta ahora vimos esos 3 puntos de nuestro temario con los que empezamos como punto de partida. Luego vamos a ir haciendo un camino juntos y despacios para presentarle todos los puntos de vista, al menos dentro de lo que tengamos tiempo, desde el que podemos ver a la persona humana. Entonces voy a enviar cada semana un video con ciertos temas para que ustedes vayan tomando nota. Es importante que tomen nota y que aprendan a tomar nota, porque cuando vayan a la facultad esta va a ser una habilidad muy necesaria y muy útil, que ustedes empiecen a registrar no solo lo que yo les digo, sino todo lo que a ustedes les resulte importante, porque también después se evitan a la hora de estudiar. Así que, bueno, hasta acá este video. Les quiero agradecer por el tiempo. Los próximos videos van a ser más cortos porque, primero, yo le tengo que agarrar la mano a esto. Es mi primer video, con ustedes estoy estrenando este modo. Y bueno, los próximos videos seguramente estarán más ágiles y trataré de ser más breve para que no sean más de 10 minutos, ¿sí? Así que bueno, los saludo y gracias.